Espero que te encuentres bien. Clientes internos, aquellas personitas que nos ayudan a mantener el crecimiento y la posición de nuestra marca y sin embargo nos olvidamos de ellos. ¿Por qué? Clientes internos, vamos allá. Recordemos que hay dos tipos de clientes, los internos y los externos. Ambos tienen la misma importancia y debemos de tratarlos de igual forma. Pero entonces, ¿el cliente interno también tiene derecho a exigir? Claro que sí. El cliente interno es la parte importante, la parte final de nuestra cadena de distribución. Tu producto o servicio no se entrega solo, ¿verdad? Por lo tanto, también hay que saber escuchar a los clientes internos. El cliente interno, recordemos que es toda aquella persona que contribuye con el desarrollo de nuestra marca, el crecimiento, que aporta a la empresa. Un cliente interno a disgusto no solo nos va a afectar el servicio y nos va a afectar la imagen. Esto ya es una parte crucial. También nos va a afectar al equipo de trabajo, a todo su entorno. Va a contaminar. Va a hacer que la productividad de sus compañeros caiga. De seguro tú, si eres un gerente, un supervisor, el dueño del negocio, tu naturaleza está enfocada en el cliente externo. Tu mirada está puesta en las ventas, en el crecimiento, en la expansión. Pero te invito a que eches un vistazo en la parte de adentro. Considero que hay 4 tipos de clientes internos. Está el operativo, el administrativo, el comercial o gerente, y el ejecutivo o director. Todos ellos tienen funciones diferentes, pero no dejan de ser clientes internos y tienen necesidades que cubrir. Que las expresen, eso va a depender del puesto de cada uno, de la empresa y de las tácticas que tenga para poder tener acercamiento con su gente. El cliente interno operativo es aquel que tiene contacto directo con tu cliente. El contacto final puede ser por lo general un vendedor, transportistas, instaladores, técnicos y cualquier persona que tenga el contacto final para entregar tu producto o servicio. Y a veces este cliente es el que menos valoramos y el que más explotamos. El cliente administrativo va a ser esa persona que trae a su cargo a los operativos. Es el encargado de ejecutar la orquesta dentro de tu negocio o dentro del equipo de trabajo para poder entregar tu producto. Ejecutará funciones básicas y funciones muy complejas porque él tiene a cargo hombro a hombro al equipo de trabajo, al equipo operativo. Él tiene que fungir como psicólogo, como jefe, como amigo. Tiene que hacer lo necesario para que el equipo, para que ese engranaje funcione y se mueva. Está el cliente comercial. Él se encarga de ver un poquito más los números, de cómo va el negocio y su deber es orientar a la parte del cliente administrativo. Pero este puesto solo va a ser importante cuando tu organización ya haya crecido lo suficiente. Tengas varios locales para que él pueda orientar a la gente que esté en cada uno de ellos. O bien ya tengas varios equipos de trabajo si lo que vendes es un servicio. Antes de esto considero que el cliente comercial es poco productivo y no vale la pena tener ese cliente. Por último y a grandes rasgos están los clientes ejecutivos o directores. Ellos suelen ser más autónomos y tienen a su cargo algunas decisiones de la empresa, ya sea en pro o en contra de la misma. Como te comenté, al final no dejamos de ser clientes internos y todos tenemos las mismas necesidades. A ti como cliente interno, ¿cuántas veces te han preguntado cómo te sientes o qué es lo que necesitas? O si tú eres un supervisor, un gerente o una persona a cargo o dueño de un negocio, ¿cuántas veces le has preguntado a tu equipo de trabajo qué es lo que necesitan? ¿Cómo se sienten? Muchas empresas hacen encuestas de ambiente laboral. Algunas las hacen de forma interna y otras las hacen de forma externa para hacer más transparente el proceso. Pero encuestas a nivel mundial dicen que el más del 80% de tu equipo de trabajo jamás va a expresar una queja por miedo a perder la estabilidad que tiene, a tratos diferentes o a consecuencias del mismo. Del 15% que queda, al expresar su queja o su inconformidad, dice no ver ningún cambio a largo plazo. Al final yo sí empatizo con esa frase que dice, los clientes no son lo más importante, lo importante son los empleados. Ten felices a los empleados y ellos harán felices a tus clientes. Richard Branson. Espero te haya gustado el video. Estamos a la orden.
Hasta luego.